En Te Digo la Otra. Es un pasito, organizarnos en grupos, meter cabeza en eso, en tanto que le metemos cabeza, ¿viste? Gastar la cabeza en eso, ¿no? Porque con las buenas intenciones aisladas no arreglamos nada. El pueblo se concentra y debate sus intereses. Y es porque es lo que recibimos de la gente. La gente nos dice, júntense. En el Ágora. Voz del pueblo, voz de Dios. Bien, y ya recibimos en los estudios de la Uniradio, en Te Digo la Otra, será la primera de unas cuantas de acá a octubre, esperemos, a compañeros y compañeras de la contracampaña. Ellos son Daniela Buquet y Diego Pereira, y nos acompañan para hablar un poquito de esta contracampaña, Vivir sin Miedo, o bueno, ustedes dirán cómo están. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, para empezar y conocer un poco por parte de la audiencia, ¿cuándo surge el colectivo de la contracampaña? Bueno, en realidad el colectivo surge a fines del año pasado, un poco con el objetivo de poder dar este debate a nivel nacional. Estamos ante una reforma de la Constitución, es decir, de la norma jurídica de mayor jerarquía que rige en nuestro país, y por ende un debate de estas características requiere justamente un compromiso de todas las partes de poder hablar frontalmente y de la manera más plural posible. Esta articulación busca reunir esas características, juntar a todos aquellos y aquellas organizaciones también que busquen que esta reforma no salga adelante, para poder discutir y conversar en términos de descentralizar una posible campaña común, que es lo que estamos haciendo. Bien. ¿Por qué se oponen a esta reforma que está impulsando en particular Larrañaga, pero se llama Vivir sin Miedo, o ellos la denominan así? Bien, nos parece que por un lado es importante entender que es un paquete de normas, ¿no? Que no se puede como votar por separado, y por eso entender que el conjunto de las propuestas, por un lado, plantear que es más de lo mismo, ¿no? Sacarle un poco la idea de que esto es una medida como ingeniosa o nueva a aprobar, sino que sigue en realidad una política de aumento de penas y del punitivismo que ya hace más de 25 años que este país la lleva adelante, y que el resultado es que los delitos siguen aumentando. Por lo tanto, como propuesta para mejorar, para que bajen los delitos, ya está comprobado de hecho que no funciona. Por otro lado, nos parece que es un poco peligroso seguir como por este camino, ¿no? El poder el seguir dando como pensando que las fuerzas armadas pueden estar para la seguridad interna del país, cuando en realidad están preparadas para algo completamente distinto, que es para el enemigo externo. Pensar en una formación cortita para modificar su funcionalidad es un poco peligroso. Pensar que así de la nada se puede modificar, ¿no? Cuál es el objetivo, además de que ni siquiera no están preparados para ello, y aparte no es por ahí tampoco que se va a lograr mejorar la seguridad, ¿no? Uh-huh. Pensando también un poco que a veces la violencia genera un poco más de violencia, y eso también está demostrado. Y también hay como, bueno, los datos de Brasil, por ejemplo, en Río de Janeiro particularmente, demuestran que la militarización no mejora la seguridad, ¿no? Colombia pasa lo mismo, México, ¿no? Un montón de ejemplos cercanos que nos deberían como hacer un poco esa alerta, ¿no? Uh-huh. No sé si querés seguir por otros. No, también pensar un poco en ese sentido, entendiendo que esto es más de lo mismo, que no presenta una alternativa real, no es una política, una propuesta de oposición a las políticas que se vienen llevando en nuestro país en materia de seguridad. La necesidad que también planteamos de buscar la idea de construir otro camino posible para resolver esto. Nosotros partimos de la base de entender que la problemática de la inseguridad es un problema real. No le negamos a nadie el derecho de querer estar discutiendo esto, ni negamos que haya índices oficiales que demuestran que es un problema que la ciudadanía preocupa, y sobre todo preocupa más a los trabajadores y trabajadoras, que son quienes por ahí ven más vulnerados sus derechos por la problemática de la inseguridad. Pero eso no quiere decir que podamos aceptar cualquier cosa como posible solución, sobre todo si tenemos las herramientas para demostrar que no y que puede llegar a empeorar. Por eso también este debate es un llamado a discutir en otros sentidos, a pensar cómo nuestro país, por ejemplo, no tiene políticas de egreso efectivos para las personas privadas de libertad que salen en libertad. No hay ningún tipo de seguimiento del Estado que exista y que pueda efectivamente garantizar que no se dé la reincidencia, que también tiene índices altos. No estamos pensando tampoco en mejorar las condiciones de las cárceles, sino que se busca seguir apostando al modelo de megacárcel, con hacinamiento carcelario, con demostradas violaciones en los derechos humanos allí, que tampoco fomentan de ninguna manera que pueda bajar los índices de reincidencia delictiva. Entonces, en ese sentido también nos ponemos a pensar ahí, pero sobre todo diciendo que no podemos poner la papeleta, porque esta reforma no va a representar una solución, sino que entendemos que va a ser más peligroso. Y ustedes mencionaban que hay evidencia de que en otros países no ha funcionado. ¿En algún país sí funcionó, o en general la evidencia va por el lado de que no es la forma?
No conocemos el ejemplo nosotros, por lo menos, de que eso haya sido así. Hasta ahora no lo tenemos. De hecho, se plantean elementos respecto, por poner un ejemplo, una de las propuestas del allanamiento nocturno para resolver la problemática del narcotráfico, y es algo que donde se aplica, lejos de haberlo solucionado y no buscando apuntar a una política efectiva de combate al narcotráfico no en el punto de venta, en el microtráfico, sino justamente desmantelamiento de las redes, no va a solucionar el problema. Entonces, justamente insistimos con eso de que no va por ahí, que es necesario pensar en otro sentido. En concreto no conocemos un país donde esto haya efectivamente resuelto las problemáticas de la inseguridad. Sí conocemos ejemplos buenos donde pensar en otros caminos sí ha funcionado. Los lugares donde tienen menos índices son los lugares donde tienen menos población carcelaria, por ejemplo. Eso también habría que pensarlo y colocarlo en la discusión. Sí, aparte me parece clave lo que comentaban en el inicio, de que es una propuesta, la de la reforma a la Constitución, que se va a plebiscitar junto con las elecciones nacionales del mes de octubre, con la primera vuelta electoral de octubre, que incluye un paquete de medidas, 4 medidas, que incluso son bastante diferentes entre sí, que refieren a dimensiones distintas de la cosa. Si pensamos en el problema de la criminalidad o del aumento de la inseguridad o del problema de la violencia ciudadana, pues podemos enmarcarlo de distintas maneras, pero bueno, son 4 propuestas bien distintas en las cuales, como bien decías, no podemos elegir por separado, ¿no? Es un paquete que incluye cumplimiento efectivo de penas, digamos decir, una cadena perpetua revisable, pero cadena perpetua, en fin, que la legislación uruguaya hoy no la prevé, allanamientos nocturnos, en caso, sí, pone algunas especificaciones, si sucediera que, hay orden de un juez, etcétera. Y un poco lo que ha sido hasta ahora, creo, el centro de la propuesta. Estas 3 como que vienen medio de apéndice, pero el centro de la propuesta es el pasaje a un cuerpo de policía o a tener actividades de patrullaje y de policía de efectivos militares, ¿no? La propuesta concreta de que haya efectivos militares realizando tareas de seguridad. La pregunta que se hacía es, claro, ante un paquete así que es un Frankenstein tan extraño, ¿no? Donde tanta cosa, ¿cuál es el foco que ustedes quieren hacer, ¿no? Porque a veces es como difícil poder explicar a la población cada una de estas medidas, qué efectos podrían tener, cuáles de ellas más o menos están en vigencia, cuáles que han provocado hasta ahora. ¿Qué es lo peor que tiene esta propuesta de reforma constitucional? A nosotros lo que nos parece como más importante estamos discutiendo como un tema que es, ¿no?, muy relevante para la ciudadanía, entonces también nos interesa como llamar a la responsabilidad de entender como en profundidad este proyecto y lo que tiene que ver con la seguridad y pensar en la convivencia ciudadana, ¿no? Este proyecto particularmente va con medidas concretas como a un espacio, ¿no?, como muy, muy fijo, que es el delito en sí, ¿no?, en el momento en el que se está llevando adelante un delito. Entonces, por un lado, como lo decía Diego recién, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el egreso de la población privada de libertad, no está pensado en ninguna política. Uh-huh. También todo lo que tiene que ver con las víctimas, no hay nada pensado con respecto a la reparación de víctimas o cómo incluirlas en el debate o qué se piensa de ellas. Uh-huh. Y tampoco hay nada pensado en el previo, ¿no?, y en el cómo prevenir ese delito. Si nosotros estamos planteando que históricamente ya a esta altura el delito aumenta, ¿por qué no pensar por qué se comete ese delito, ¿no? ¿En qué espacio se comete? ¿En qué situaciones? ¿Por qué la gente vuelve a delinquir después de haber pasado por la cárcel, ¿no? Entonces es importante como entender que si nosotros estamos hablando de seguir por este mismo camino que es reprimir y solamente reprimir, nos está faltando 2 patas fundamentales para modificar la conducta en realidad, ¿no? Lo que tiene que ver con pensar, desde dónde sale ese delito y qué podemos hacer para preverlo, cómo educamos, cómo generamos otras políticas, trabajo, vivienda, un montón de cosas que también deberíamos estar reclamando, y más en un año electoral como este, ¿no? Y pensar, ¿para qué queremos esas cárceles, ¿no? Uh-huh. Si nosotros lo que estamos planteando, ¿no?, como estos 2 puntos del cumplimiento efectivo, de la cadena perpetua, nosotros queremos mantener más tiempo a la gente encerrada porque las queremos apartar, ¿no?, como si fueran un otro que hay que invisibilizar de la sociedad, o queremos que esta gente entienda que estuvo mal y que tiene que volver a reinsertarse en la sociedad. ¿Cómo pensamos? Si nosotros les sacamos la posibilidad de que trabajen, de que estudien, de que, tengan como otro tipo de medidas también, es difícil pensar en que el delito realmente va a disminuir.
Sí, y otra de las problemáticas que un poco surgen cuando uno lee las propuestas, y en este sentido es cómo si esta propuesta llegara a tener efectivamente la mayoría que necesita, cómo se aplicaría, ¿no? Y al tener 4 propuestas tan diversas, de marcos distintos, de acción, pero también, como tú decías, similares en buscar una respuesta inmediata a un problema, a una sensibilidad que se ve afectada por una situación que es real y es válida, ¿cómo se podría desarrollar esa política pública efectiva? ¿Cómo se reglamentaría esa normativa? Y sobre todo, ¿qué recursos también se aplicarían y se implementarían? Estamos hablando de una situación que sin duda poblaría muchísimo más las cárceles, por ejemplo, en una población que ya es bastante amplia. Entonces, también hay allí una incógnita sobre cómo se aplicarían y se implementarían estas normativas. No hay una idea de parte de la campaña de cómo eso se efectivizaría, ¿no? Esto lo haría como más problemático esta propuesta hacia futuro. Sí, ahí hay varias cosas. O sea, por un lado, lo que tiene que ver con esta Guardia Nacional, ¿no? Este conjunto de efectivos militares a pasar a pensarse para la seguridad interna del país. Se habla de hasta 2.000 militares, ¿no? Claro, de un número que en realidad de al menos. Pero eso, ¿cómo van a poner en la Constitución un número concreto? Es como dónde sale? Sí, ponerlo en la Constitución. Y si mañana pasa algo y necesitamos mucho, o sea, es como sí, eso, o sea, ya de por sí como la redacción inclusive nos da como una cuestión de no entendemos bien por qué. Y nosotros como conversando un poco con distintas organizaciones, y eso es como medio un cheque en blanco para el próximo gobierno, porque en realidad no plantea tampoco cómo lo tiene que llevar adelante ese nuevo ejecutivo que se va a formar, y como que depende absolutamente de él. Entonces, si lo quiere hacer, que lo hace, y si cómo lo hace, y para qué, cuáles son sus funciones, y a quién responde, es un poco complejo. Claro. Después, lo que tiene que ver con los allanamientos nocturnos, por ejemplo, en realidad lo que plantea es que el Parlamento después discuta una ley. O sea, ni siquiera es que a partir de que se vota esto, los allanamientos nocturnos van a ser algo posible. Es un debate que le permite al Parlamento como el después, ¿no? Y después lo que tiene que ver con las cárceles, obviamente, que es, bueno, ¿y el presupuesto qué vamos a hacer? ¿Le estamos agregando presupuesto al sistema penitenciario para mejorar la situación porque vamos a tener más personas privadas de libertad? ¿O vamos a reducir todavía más el presupuesto que va para cada una de las personas privadas de libertad? Por lo tanto, vamos a todavía vulnerar muchísimo más sus derechos humanos. Es compleja, claro, realmente como la propuesta. Bien. En estos días hubo algunas manifestaciones por los gremios estudiantiles de los liceos que fueron obviamente en contra de esta reforma de la Constitución planteada, a las que se denunció por violación a la laicidad. ¿Cómo lo ven ustedes esto desde la campaña? No, bien, por un lado, primero que nada, saludar la iniciativa de los jóvenes organizados que han tenido a la hora de empezar a dar este debate. A nosotros nos parece fundamental lo que decíamos al principio, que una reforma de la Constitución se pueda debatir de la manera más amplia posible. Y saludar a las organizaciones estudiantiles que también han tomado esta bandera y le están diciendo que no a la reforma. La referencia a la laicidad se hace en función a los contenidos de los planes de estudio. Eso nunca se habla de las posiciones de las organizaciones estudiantiles en la interna. Que parece ser también que por parte de la campaña oficial de la reforma de Vivir Sin Miedo, cualquier espacio que empieza a discutirlo en contra empieza a quedar automáticamente inhabilitado por no tener derecho a opinar. A nosotros a veces se nos dice que no nos importa la gente que firmó. No, mentira, nos importa y estamos también preocupados por el tema de la inseguridad. No va por ahí. Lo que sí es que se empiezan a expresar los colectivos como es natural, de sus distintas formas y de la manera que tienen. No creemos que sea una violación de la laicidad, no se están metiendo con los contenidos de los planes de estudio, simplemente son manifestaciones gremiales como han existido siempre por este y tantos otros temas que aportan a dar este debate a nivel social. Ojalá la discusión no fuera por ahí, sino que se dedicaran mucho más a argumentar concretamente la propuesta y convencer efectivamente a la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que en la medida que siga avanzando este debate vamos a revertir la tendencia a que esta reforma salga, porque los argumentos que manejamos son efectivamente sólidos al lado del vacío, si se quiere, que coloca del otro lado la campaña oficial. ¿Y cómo lo han visto esto en la interna, este debate vacío de los candidatos? ¿Ha habido algún tipo de respuesta a esta reforma? ¿De qué candidatos, digamos? De todos los precandidatos que tienen en la campaña de las internas, ¿lo han visto como un tema que se posiciona o lo están pateando para más adelante? Bueno, en realidad entre los precandidatos que han salido, la mayoría salió a decir como que no está de acuerdo con el plebiscito. Notoriamente por la situación de que estamos con las internas, nadie está como animándose mucho a decir lo que piensa, pero bueno, salió, en realidad la calle Pou dijo que no,
Talvi dijo que no, Manini Ríos también dijo que no, el Boca Andrade el otro día se sacó una foto con el pañuelo de no la reforma. En realidad hay como unas posiciones ahí que empiezan a surgir y el que está llevando esto adelante es Larrañaga concretamente, que es su propia propuesta, ¿no? Lo que nosotros encontramos es eso, en los espacios que hemos visto que salen a argumentar desde la campaña de Vivir Sin Miedo, esto, ¿no? De al menos, como pueden ser más militares, o una cuestión de ir, aparte como planteando que esto es por la vida de la gente, ¿no? Y nos falta realmente como entender, bueno, cuál es como realmente, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que vas a utilizar? ¿Cómo se van a llevar adelante las medidas? Hay falta. Y tal vez incluso, a veces a mí por lo menos, es opinión personal, pero más allá de lo terribles que pueden ser estas propuestas en materia de qué es lo que la sostiene a nivel de evidencia, que vemos que es muy poco, o qué es lo que los márgenes que permiten para que pasen cosas aún peores, que vemos que son importantes, es muchas veces como el utilizar no sé, como de manera razones tan falaces como poder decir algo así como, bueno, pero algo había que hacer. Digamos, ¿no? Como que caemos como a tener una cosa de por quienes proponen la reforma, si no, uno le plantea algunas críticas o reciben críticas parte de un periodista o alguien que les está pidiendo que profundicen, y como que poco más la respuesta es, o lo pide la gente firmó, bueno, como si eso en sí mismo fuera garantía de algo, y más allá de eso, el argumento termina siendo así como, bueno, pero algo había que hacer porque este gobierno no estaba haciendo nada, papá. Bueno, está, ok, sí, ponele, uno puede compartir totalmente que tal vez, o que sí, puede incluso compartir que las políticas de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio no han logrado abatir el delito, eso es notorio, es empírico, pero de ahí a la idea de que algo hay que hacer y que por eso podemos poner en una bolsa de gato cualquier cosa, porque algo hay que hacer, porque peor es no hacer nada, no sé qué, resulta, o sea, es digna de un niño preescolar que por favor, que ni siquiera le quiero achacar eso, porque probablemente dé una respuesta más inteligente, ¿no? Y también pensar la cuestión de que algo hay que hacer porque no se ha hecho nada, sin pensar que en realidad las políticas de seguridad de los últimos años han ido hacia un avance, ¿no? En términos represivos, en términos punitivos también, de aplicación de penas más graves, también de militarización en cierta forma en las calles, ¿no? Ahora en las fronteras, hasta 20 kilómetros hacia adentro, tenemos a la Guardia Republicana también patrullando, el ejército, perdón, en las calles, y también en algunas ciudades de frontera van a estar la Guardia Republicana patrullando. Ya están las cárceles, pero también, por ejemplo, la medida afectaba en la colocación de patrullaje, por ejemplo, en ciudades como el Chuy, de la Republicana de forma directa, ¿no? O sea que ya no hay efectivos policiales, sino policíaco-militares, digamos, ya patrullando las calles. Entonces, también es falaz considerar que lo que se ha hecho hasta ahora no ha ido en ese sentido, ¿no? Como pensando que esta propuesta de Larrañaga es innovadora en términos de apelar a un mecanismo represivo y punitivo que no se ha visto antes o que al que el Frente Amplio no ha dado respuesta, ¿no? O sea, no, eso tal cual. A ver, justamente podríamos llegar a compartir, y creo que lo compartimos, la idea de que hay que hacer algo porque es necesario resolver el problema, pero si hay que hacer algo, a todas luces hay que hacer algo distinto. No podemos seguir en la misma línea. Aparte, no es real que no se le ha permitido al resto del espectro político de nuestro país participar en términos de la definición de las políticas de seguridad. Si nos remontamos al 2010, que es relativamente hace poco tiempo, se firma un acuerdo interpartidario de seguridad que, entre otras cosas, es el que le da jerarquía nacional a la Guardia Republicana, que es un cuerpo de policía con características militares que ha incorporado efectivos propios del ejército a sus filas. Y es una receta que ha demostrado también fracasar. De hecho, desde el 2010, que es cuando se crea en adelante, es donde empezamos a ver peores índices delictivos. Puede ser otra discusión analizar si tiene un correlato directo con la creación de la Guardia, etcétera, pero también tiene que ver con eso. La búsqueda que tiene también esta reforma, porque lo especifica, que esta Guardia Nacional va a trabajar y operar en los lugares donde existe mayor índice delictivo, que eso es específicamente en general, al menos en Montevideo, en la periferia, los barrios periféricos. Eso en el 2016 se crea el Programa de Alta Dedicación Operativa, que es el PADO, que se crea para operar directamente en las jurisdicciones 17 y 24, que son el barrio Cerro, Casabó, Marconi, etcétera, en coordinación con la Guardia Republicana, particularmente el Grupo de Reserva Táctica, que es como las operaciones especiales, si se quiere, y no han solucionado en absoluto los índices delictivos allí, sino que por el contrario han fomentado mucho la violencia social y avanzado la violencia del Estado ahí. Un dato que no es menor y que hay que colocar sobre la mesa es que la tasa de detención que tiene el PADO de las personas controladas es del 2%. O sea, de cada 100 personas que controla este cuerpo, 2 son efectivamente detenidas y encontradas culpables de algo. Eso es también criminalizar de cierta manera ciertos lugares de la ciudad, y es justamente a donde avanza también esta reforma, que busca seguir avanzando en esa capacidad, si se quiere, de violencia del Estado, del punitivismo en algunos lugares específicos, y eso lo vemos con enorme preocupación, no porque, insisto, no porque no nos preocupe el tema de la inseguridad, sino porque queremos una solución que pueda arreglar algo.
Bien. Diego y Daniela, como para ir cerrando, bueno, ¿qué alcance territorial hoy está teniendo la contracampaña? Y un poco qué les transmiten o qué perspectiva, qué imagen les dan los compañeros y compañeras que están en el interior respecto de la campaña, de la visión que tiene la gente, la opinión a nivel de la calle sobre esta contracampaña. Hoy estamos siendo 10 departamentos como conformados con comisiones en cada uno de ellos. Estamos trabajando en otros que están empezando como a surgir en ciudades o pueblos un poco más chicos. En esta idea de lo nacional nos interesa como poder plantear que es el Uruguay también, ¿no? Que estamos diciendo que no somos un grupo apartado, ¿no? El interior tiene sus particularidades, ¿no? Esta cosa de que a veces le llamamos el interior a algo que es tan diverso. Y bueno, sí, sin duda los compañeros que han estado por ahí plantean que el debate se hace un poco más complicado realmente. Lo que tiene que ver con la frontera es como un poco más complejo porque la violencia es mucho más notoria que en Montevideo. No, eso pasa. Pero de hecho están teniendo como muy buenas actividades, muy buena participación, lo cual a nosotros nos interesa muchísimo también como esta cuestión de poder como ampliar también la militancia, ¿no? Y que no quedarnos como centrados a veces en la capital y listo. Y nada, nos seguimos juntando, nosotros nos juntamos los jueves en el local de la FEU. Y estamos como con ganas de que participe todas las personas que tengan ganas de conversar, de preguntarnos en qué estamos, por qué es que decimos que no, llamar a la mayoría del movimiento social a que se sume, y dejar como muy claro que se vote lo que se vote en octubre, no hay que votar este plebiscito. Bien, bueno, Diego, Daniela, muchísimas gracias. Esta será la primera, esperemos que de varias, así que gracias a ustedes. Bueno, y en las redes, ¿cómo los buscan? ¿Cómo los encuentran los oyentes y las oyentes? No a la reforma, uy. Perfecto, gracias. Gracias. Te digo la otra. Estos patoteros sindicales, que muchos los llamamos sindigarcas, porque son la oligarquía de los sindicatos.